Maisha va a vender caro y ponante va. Maisha le coisa, oikonamo, ñengu, ikatupa. Iporãmbo dejarahande. Y ponanta, coina, ape, atuma hendupe, teñape, por lo menos, lleva la ahí, y te, shaño y te digo, ape. Sago y yepe, me pensó. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, ya la siesta yo sé que es terrible, pero espero que me acompañe esta siesta tan hermosa, este viernes con este clima espectacular. Bueno, yo escucho eco, me parece normal. Hola, 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 hola. ¿cómo estás? Sí, la verdad que hay mucho eco. Sí, Un vamos a revisar pequeño los eco ahí, micrófonos. Mm, Qué raro, che. El único abierto es el mío. Ahí sí te Hola, ahora, escucha ahora. mejor. Hola. Ahí sí te escucha bien, profe. Sí, gracias, Alba. Había un micrófono, estaba abierto. Bueno, ya está. Solución. Bueno, eh, ayer compartí algunas ideas con ustedes en la presentación que les puse en relación a lo individual de la conducta. El liderazgo es solitario, porque las decisiones que las tiene que tomar uno son solitarias, no es de grupal, no es social, es individual. Como la ética, ¿verdad? La decisión que toma uno lo toma por sí solo. Quizás esté un consejo, quizás esté un grupo de amigos, quizás esté una comisión, etcétera, pero vamos a propia, esto es un ame, naño y teta. Dentro de la atata, dentro de la, puta pe, apuca área, yepa, en el curul, en el trono, en el lugar más emblemático de la cima, en el que dicen, ah, qué bueno, qué gestión logró esta persona, qué éxito tuvo. Y así también, en el momento en que llegues lo más arriba posible, naturalmente, por una cuestión natural, serás el más visible de todos y el más apuntable de todos. Por ende, toda la maledicencia y todo aquello que ha sido superado por el esfuerzo, los demás podrán atacarlo sin ningún problema. No puedo exigirle a los demás que sean iguales a mí ni que piensen igual a mí. ¿Por qué? Y porque cada uno es independiente y además por una lógica propia yo diría, olvídate, somos todos y cada uno independientes. Cada uno de nosotros decide su proyecto de vida. Alguna vez, siendo muy duro en la relación matrimonial, le dije a mi señora, que me escuchó estoicamente, después le agradecí, porque reconocí que fue muy duro, le dije, espera un poco. ¿Por qué estás atinente o por qué estás pensando en lo que yo voy a decirte o no? O si yo voy a aprobar o no lo que estás haciendo. ¿Por qué haces eso? Después de todo, la persona que va a ir al cajón sos vos o soy yo y vamos a irnos individualmente, cada uno en un cajón diferente. La muerte raza absolutamente todo. Ricos, pobres, alegres, tristes, todos razan. Es decir, no hay distinción alguna. Del polvo eres y al polvo volverás, nos dice la religión católica, la religión cristiana. Y en ese sentido le decía yo, tus decisiones te harán más fuerte o te harán más débiles. Ahora, si dependes de alguien para decidir, es un problema, porque finalmente, repito, vos sos la única persona que va a ir al cajón.
Así que lo que no lograste hacer o lo que no hiciste porque pensabas que al otro no le iba a gustar, no depende del otro, depende de vos, de tu decisión ética, de si es bueno o no, si es positivo o no, si te va a construir o no y si no va a afectar al otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas por otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esas son las reglas. Después, las decisiones son individuales y a disfrutar de la vida con esos límites. Pero hasta ahí. Me decía alguien, ay no, doctor, yo no puedo, no me quiero ir a esos lugares, porque después mi peor es nada, se van a enojar conmigo y 3, 4 días no me va a hablar. Y bueno, es la decisión que tomaste, aceptar esos 3 o 4 días. La pregunta es, ¿esos 3 o 4 días compensan la diversión, la alegría, el momento que ibas a pasar? Pensalo. Es tu proyecto de vida, es tu vida. Los límites son éticos. Los límites son absolutamente éticos, son tuyos. Vos decidís, no el otro. Una lección que suelo hablar en el ámbito penal adolescente, en las maestrías y doctorados relacionados al ámbito penal adolescente, es decirle a los cursantes, padres de familia, tíos, etcétera, una frase que a mí me encanta mucho repetirle a mis nenas. La princesa se salvó sola. La princesa se salvó sola. En principio, en las generales, no necesita besar un sapo para convertirlo en príncipe y para que esto le dé toda la vida. En principio, en las generales, todos y cada uno de nosotros vinimos con talentos y todos y cada uno de nosotros decidimos qué hacer con esos talentos. Yo, a pesar de lo que a veces me retan, digo, me divierto con esto. A mí me divierte estar acá, me pone muy contento y si sale todo bien, da pena y me voy. Gente maoila, este, aikoa, batere, mañana, pecha, tema hoy. Es orgulloso, lleva, hace vanidoso. ¿Pero por qué? Porque disfruto de esto, me divierte. Y si me divierte, y otra vez, a las personas les gusta, disfrutan de este momento y me dicen, pasó el tiempo rapidísimo, ni cuenta me di, anoté un montón de cosas que ahora voy a ponerme a buscar. Wow, esa es la actitud. Así que mis revoluciones no están en pelearme, en gritar en la calle, en protestar. No es mi estilo, no es mi forma de ser o no va conmigo, no me gusta, no me hace sentir bien. Pero esto sí, acá, trabajar con ustedes, conversar con ustedes, llevarles a los extremos, traerles de vuelta otra vez, plantearles cuestiones que quizás no se hayan planteado, o darles información que quizás no haya prestado la atención suficiente y plantearles desde un enfoque, desde una arista. Cada se hace gustar. Japéchala, ahí te iba. Bueno, hecha esta introducción, entonces, me gustaría compartir con ustedes nuestro video del día. Hoy le abandonamos un poquito a Cantinflas y vamos a escuchar un experimento psicológico que nos permite entender nuestro entorno, a nuestras reuniones, nuestras asambleas, ¿qué más? Nuestro contexto, nuestra familia, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Yo siempre trato de que las clases sean prácticas y olvidarnos un poquito tienen una base científica. Todo lo que les digo siempre está sustentado en cuestiones científicas, doctrinales, jurisprudenciales, pero trato de bajarlo a tierra lo más que pueda. A veces me dicen, ya es demasiado básico, bueno, está bien, no importa que sea básico, de algo vas a quitar esto después con tus anotaciones y tu búsqueda
de información, vos lo vas a construir después a tu nivel y a tu nivel de interés, ¿verdad? Del interés es la medida de acción, decimos, en el ámbito jurídico. Bueno, Alba, ¿te puedo pedir que me ayudes, porfa, con esto? Profe, ¿Podrías ayudarme con una reflexión en relación al video y unas palabras en relación al video que vamos a ver? sí, profe, sin problema. Súper. Yo escucho muy bajo, no sé qué pasa hoy. Estoy con el audio, ¿eh? ¿Sí? No sé qué problema hay de sonido, profe. ¿Ustedes escuchan bajo también? Yo, por ejemplo, Bueno, profe, escucho con mucho eco. mucho eco. Qué Se raro. escucha bien. Se escucha bien. Sí, Ya, recién genial. saliste congelado, doctor. Quiere decir que hacia el lado tuyo. Ahí está, ya estamos. Tengo las dos líneas de internet habilitadas. Voy a hacer una revisión general de toda la parte técnica. Micrófono está bien. Todo completo. Mm, ya, esperen un ratito. Voy a conectar. Voy a corregir audio. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, hola, hola. Ya revisé todo. Ahora ya no debería haber problema. Bueno, avancemos. Estamos por el tiempo que quito. Ahí Alba me va a ayudar un ratito con el video. Vamos a ver. Pantalla, sonido. Mm, ujú. Vamos. Estamos ahí. Ahí está. Aquí va. En estas líneas que tenemos aquí, ¿cuál de estas tres líneas diríais que es igual a la que tenemos como modelo? ¿La A, la B o la C? Parece obvio, ¿verdad? No es muy difícil darse cuenta que la línea C es exactamente igual, tiene la misma longitud que la línea modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que en los años 50 del siglo pasado se hiciera un experimento en el que sistemáticamente los participantes daban una respuesta diferente? Nunca decían la respuesta correcta. Os lo voy a contar. Seguro que muchas veces os habéis dejado llevar por la opinión de los demás, incluso sabiendo que lo que decían no era del todo cierto, ¿verdad? A veces la presión social es tan fuerte que nos hace ir en contra de nuestros propios principios o incluso nos puede llevar a pensar que estamos equivocados. De hecho, los políticos se aprovechan a veces de esto porque saben que si repiten suficientes veces algo, aunque sea una mentira, si esta mentira la repite un suficiente número de personas, al final acabará pasando por cierta.
En los años 50 del siglo pasado, el psicólogo Solomon Asch hizo el siguiente experimento. Juntaba un grupo de entre 7 y 9 personas a los que les mostraba unas imágenes como estas. Estas personas simplemente tenían que contestar cuál de las líneas era igual al modelo que les había enseñado. Asch les dijo que el experimento iba sobre la percepción visual, pero en realidad no era así. Lo que quería estudiar era la conformidad. Lo que Solomon Asch quería estudiar era la influencia de la presión social en las personas. En realidad, de todas las personas que habían en el grupo, todas, excepto una, a la que llamamos el sujeto experimental, estaban infiltrados y todos estaban compinchados con Asch para dar respuestas incorrectas la mayor parte del tiempo. El verdadero sujeto del experimento, el único que no era un infiltrado, tenía que dar su respuesta después de haber estado escuchando las respuestas erróneas del resto del grupo. Entonces, en el experimento, Asch mostraba una cartulina y después mostraba la otra. Y preguntaba al grupo cuál de esas 3 líneas tenía una longitud igual que la primera. Entonces, uno a uno y en voz alta, todos iban dando su respuesta. Durante las primeras imágenes, los infiltrados daban la respuesta correcta, la que además era muy obvia, pero llegaba un punto en el cual todos empezaban a dar, además con mucha seguridad, una respuesta incorrecta. ¿Y qué es lo que hacía el sujeto experimental? Pues al principio del experimento, Asch pensaba que la mayoría de las personas no se iban a conformar con algo que era tan obviamente erróneo, pero los resultados le sorprendieron. Vio que un número muy elevado de participantes dio una respuesta incorrecta, la misma que el resto del grupo, a pesar de saber que esa respuesta era errónea. Las personas se estaban dejando llevar por la presión del grupo. Esto ocurrió en un 37% de las ocasiones. Y al final del experimento, cogiendo todos los datos, se vio que 3 de cada 4 personas apoyaron las respuestas falsas del grupo al menos en una ocasión. Esto es, se dejaron llevar por la presión del grupo. Al acabar el experimento, se entrevistó a las personas para preguntarles por qué habían dado esas respuestas. Y estas personas explicaron que sí, que sabían que lo que decían los otros era incorrecto, pero que dijeron lo mismo que el resto del grupo por miedo a destacar, por miedo a ser ridiculizados de alguna manera por el grupo, por pensar de manera distinta a los demás. De hecho, algunos incluso llegaron a pensar que estarían equivocados y que los otros tenían razón si todos lo veían de la misma forma. Entonces Asch hizo una pequeña modificación del experimento. Cogió a uno de los infiltrados y le pidió que no se equivocara, que diera la respuesta correcta, que rompiera la unanimidad del grupo. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Pues parece como si le diera permiso a la persona para discrepar. La persona, el que no estaba infiltrado, ya sentía que no era el único, con lo cual daba la respuesta que creía que era correcta. Y al final la conformidad acababa bajando. ¿Y sabéis qué es lo que resultaba más curioso? Que la conformidad bajaba todavía más cuando la persona que discrepaba, en vez de dar la respuesta correcta, daba una que era evidentemente más errónea que la que había dado el resto del grupo. Esto es, parece que la unanimidad del grupo, que todos digan lo mismo como borregos, es crucial para que se dé la conformidad, porque es más fácil resistir a la presión del grupo cuando hay algún otro elemento que también está discrepando, aunque no piense lo mismo que nosotros. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Tener en cuenta que en el experimento de Asch se está haciendo referencia a algo muy concreto, al tamaño de unas líneas, algo que es muy objetivo, algo de lo que nadie parece dudar. E incluso con algo tan objetivo, la presión del grupo es tan grande que la gente acaba cambiando su criterio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hablamos de cosas más sutiles como un punto de vista, una opinión, una idea? Ahí la fuerza del grupo es muchísimo más grande y nos acaba arrastrando hasta el punto en el que ya ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de qué es lo que realmente creemos o qué es lo que realmente pensamos. Esto es algo que se conoce muy bien entre los profesionales de la comunicación. Por ejemplo, cuando un partido político se enfrenta a un tema delicado, a primera hora de la mañana todos sus miembros reciben un correo con el argumentario oficial. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que tienes que decir cuando te pregunte la prensa, y no te salgas de lo que te estoy diciendo. Esto, además del partido, se transmite también a los periodistas que son afines al partido y van a repetir esas mismas consignas en los debates de televisión, en las tertulias de la radio, en las columnas en la prensa, y de esa manera, a ojos de la opinión pública, no hay fisuras, sino que hay un único discurso al que adherirse. Aunque hayan dudas, el público va a mostrar conformidad por miedo a la discrepancia. Y entonces ya tenemos una realidad diseñada al gusto de cada uno, a la que podemos llamar la verdad.
Pero no es necesario que nos vayamos tan lejos. Pensad, por ejemplo, en vuestro trabajo, colegio, instituto, grupo de amigos. Si todos coinciden en decir que Pablito o Anita son estúpidos, ¿qué vais a hacer vosotros? Pues visto lo visto, es poco probable que digáis, oye, pues a mí me parece que es una persona encantadora. No, probablemente os callaréis. O incluso os acabaréis sumando a esa opinión grupal por miedo a destacar y a que os marginen por esa opinión diferente. Como hemos visto, cuesta mucho resistirse a la presión del grupo, sobre todo cuando durante toda la vida nos han enseñado a obedecer. Primero a nuestros padres y luego al grupo. Pero muchas veces es preferible que nos mantengamos firmes en nuestras opiniones, en nuestros puntos de vista, y esto es necesario tenerlo muy claro para poder transmitírselo así a nuestros hijos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y también en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. ¡Un saludo! Bueno, Alba, te escucho. ¿Qué tal, profe? Sí, lo que estuve escuchando, la verdad que es muy interesante, me hizo recordar hasta la época del colegio, ¿verdad? Eh, en cuanto a que la presión social, ¿verdad? Puede influenciarnos a tal punto que nos podamos conformar con algo que ni siquiera con lo cual estamos de acuerdo, ¿verdad? Solamente por tratar de encajar en un X grupo o evitar el rechazo de ese grupo de la sociedad. Y como te dije, inclusive me hizo recordar la época de colegio, ¿verdad? Que nosotros hacíamos lo que sea con tal de encajar en el grupo de las compañeras, por decir así, más famosas, ¿verdad? En- Eh, de la clase y aunque no estábamos de acuerdo con lo que ellas hacían o decían, nosotras tratamos de estar en ese grupo. En la facultad fue menos, ¿verdad? Ya no me ocurrió, pero sí, me trajo a colación tantas cosas, tantos recuerdos, ¿verdad? Y es muy interesante. De hecho, que en el ámbito político de seguro nos va a pasar. Totalmente, totalmente. Gracias, gracias, Alba. Ay, bien, qué buena reflexión, ¿verdad? Porque en el colegio, sí. Ahora estoy recordando a una chica mexicana, una joven mexicana, toda una juventud, toda la promesa, toda la vida que tenía por delante. Chica ejemplar, se va, se reúne con unos amigos. Esos amigos deciden jugar un juego que es el consumir bebidas alcohólicas de diferentes tipos hasta que alguien salga del grupo y así, el que se va rindiendo pierde y le desafían a esta chica. Y dicen en México, es es una regla social no retroceder. No retroceder, o sea, no retroceden para nada y ante ningún tipo de desafío. Entonces esta chica, bajo esta regla, dice no aceptar por ser diferente al grupo y juega con el consumo de las bebidas. Le da un coma alcohólico y fallece. Recuerdo yo un video, creo que está en internet, de unos chicos que van en un auto. Uno de ellos dice, era un grupo de cuatro o tres o cuatro, uno de ellos dice, ¿y si aceleramos? Y empieza a acelerar el conductor. Hay alguien al lado que le grita, dale, dale, dale. Y está el que está filmando, le dice, no, no, paren ya, paren, no. Eso dura milésimas de segundo. Luego, solo la memoria de ellos. Porque era en calle última, cruzaron una intersección con semáforo, el desafío era cruzar en rojo, y aceleran y cruzan en rojo, y estos dos personajes jugando con la vida mueren. Y muere este que estaba filmando, justo el que decía no. Y así, hay muchos ejemplos
en la vida cotidiana, en los que la sociedad se va y se deja llevar por lo que dice la mayoría, y ahora entendemos que no es la sociedad, es la conducta humana misma, o sea, es cada uno de nosotros. Cuando tenemos masas humanas, desde el punto de vista de la criminología, decimos no hay un patrón de conducta, salvo aquel que se erija como líder en ese momento y que absorba o que conserve todo el poder de comunicación de todo el grupo. Nos comportamos básicamente como manadas, en el que falta un detonante para que la violencia surja. Uno solo. No hace falta mucho más. Es como la cerilla que enciende el foco. Si quieren ir a hechos recientes, la pelea esta con la Barra Brava, que afortunadamente, o sea, por una bendición divina no resultó en la muerte de alguien, comienza con un acto, o sea, con una pequeña reacción. Y se enciende la mente. Entonces, gente linda, y acompañando un poco los comentarios de Alba, esto es sociedad. Es un conjunto, una masa pretendidamente uniforme que va guiándose por el líder de turno, y en ese contexto el líder tiene que tener la capacidad de, si quiere modificar una realidad, romper con la verdad de ese momento. No es mucho el esfuerzo y dicen no. O sea, el psicólogo decía, el experimento demostraba que con que uno o dos difiera, eso ya es suficiente para que no exista esa uniformidad en lo que está errado. Necesita unos dos pensantes porque rompan eso para que se pueda lograr romper con esa uniformidad de pensamiento. Yo pienso, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones muy sensibles dentro de la sociedad y algunos grupos empiezan a establecer su opinión. Recuerdo ahora, por ejemplo, la frase de los periodistas, ¿verdad? La sociedad quiere saber, el pueblo siente. ¿Cómo asumen con esa voz, con esa fuerza? Asumen la representatividad social y la masa. Entonces, yo entiendo que el efecto psicológico en el que contesta es, a la sociedad le interesa saber. La masa está conforme con esta pregunta. Y naturalmente, al no quererse encajar o a resaltar demasiado, dependiendo de la personalidad de cada uno, contestará lo que la masa quiere escuchar. Para ser disruptivo como líderes, tiene sus efectos muy fuertes. El Internet ha logrado, y la idea que subyace desde el punto de vista político en Internet es justamente romper con esta hegemonía de pensamiento y mucho más fácilmente. Entonces, verán ustedes que los cambios que se dan en Internet en cuanto a una opinión determinada varían muchísimo. Entre un video y otro sobre el mismo tema, las opiniones varían. Entonces ya no hay una uniformidad, lo que hay es una individualidad. Se busca llegar al individuo de tal forma que no dependa de la masa poblacional, de la masa grupal, de la masa pensante para establecer una opinión, liberarle de eso. Eso logra Internet. Eso logra, por eso es tan jodidamente complejo manejar las redes desde el punto de vista político, y la habilidad tiene que ser buena para ese manejo. Preguntas, opiniones antes de pasar a nuestro relacionado con lo que es actos humanos y lo que estamos cerrando esta tercera semana. ¿Alguna opinión? Sí, Jessica, te escucho. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Realmente yo también en cierta forma es como que me siento un poco identificada con este pensamiento de Alba, del tema de comparativo con el colegio, ¿verdad? Yo creo que va más bien por una cuestión de madurez
también, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que muchas veces, por justamente este quizás sentido de madurez, el joven abandona su identidad, de verdad, incluso sus principios, muchas veces sus valores. Y por el hecho, incluso va por una cuestión psicológica, ¿verdad? Porque donde uno sabe hasta qué punto, con qué situaciones de repente uno tuvo que lidiar, etcétera, ¿verdad? Y como le digo, sortea estas situaciones y finalmente accede a eso, ¿verdad? A ser partícipe eventualmente de algo que va incluso contra sus principios, contra sus criterios. Y me tocó visualizar también en su momento, ¿verdad? No solamente en un ámbito político, y fue esa misma conclusión a la que llegué, ¿verdad? De que es como que algunas personas se quedaron en el tiempo, ¿verdad? Y eso quería compartir con ustedes, profe. Genial, Jessica. Sí, vos sabes que es sumamente interesante. En el ámbito político, les doy un ejemplo. Vamos a ver, Jessica, si compartís conmigo, grupo curso. Les doy un ejemplo. En, alguna vez escuché en una reunión de mujeres líderes, escuché esto. Dice, nosotros veníamos reuniéndonos con un grupo de gente de un partido determinado para establecer una política específica, una forma de intervenir de manera específica. Cuando de repente, cuando de repente vamos a consolidar eso en una asamblea, nos vamos a la asamblea y escuchamos una versión totalmente diferente. Preguntamos qué pasó, por qué ese cambio repentino de toda la política que habíamos planteado, y dijeron, no, nosotros ya decidimos, el grupo ya decidió. ¿Sabes qué pasó, Jessica? Entre gallos y medianoche. El grupo que era disidente se reúne a la noche, empiezan a buscar adeptos, logran la mayoría y con esa mayoría al día siguiente transmiten la información de que todos estaban de acuerdo con el planteamiento que ellos formulaban, dejando de lado a estas chicas líderes de lo que estaban planteando ellos. La habilidad política, dirían algunos, sí, es el juego político de lograr los acuerdos para alcanzar algunas metas. Pero fíjate vos el trabajo que hizo este grupo disidente, Jessica. Trabajó a escondidas, diríamos, de manera no muy abierta, no muy transparente, y modificó el concepto de las masas para el día siguiente presentarlo en asamblea. ¿Te tocó alguna vez vivir algo parecido, Jessica? Sí, totalmente, profe. Y es así tal cual lo describió en su desarrollo, que incluso hasta uno duda de su propio juicio, ¿verdad? Y yo digo que eso es un nivel de manipulación tal, ¿verdad? De que uno cree eventualmente que llegando a ciertos estratos ya va a haber como que cierto cuidado, pero no. O sea, impresionante, profe. Yo sinceramente me quedé boquiabierta, pero existe y es fuerte. Totalmente, sí. Bueno, entonces hoy día ya manejan ustedes este concepto, Jessica, y ahora lo ven desde el punto de vista científico. Es la capacidad humana, vamos a buscar un término, vamos a buscar un término que puedan anotar. La, lo voluble que es el cerebro humano a la información que recibe, ¿sí? Lo frágil que es en cuanto a las barreras para establecer un sentido de percepción. Entonces yo, al comienzo, mis dos primeras semanas, fui muy duro con el pueblo. O sea, yo hablé mucho del pueblo, dije los antivalores, ¿cómo diríamos eso? Una sociedad de moral laxa, indolente. Ataqué mucho al pueblo para distinguirle a ustedes de ese grupo de pueblos, para quitarle ese extracto y mostrarles un horizonte diferente. Pero hoy bajo a tierra y digo, es que
dependen siempre de qué información se le dé, Jessica. Depende siempre de cómo transmitas como líder, como lideresa en tu caso, cómo transmitas como lideresa toda la información. O sea, depende de tu habilidad comunicacional, Jessica, de Grupo Curso, para que puedas, a través de esta información científica, decir, ah, así es como yo puedo lograr los cambios. Los cambios se pueden dar, se puede modificar una cultura determinada, se puede modificar una práctica determinada. A través del ejemplo, sí, a través del ejemplo, pero más que el ejemplo, a través de la información que se transmite. Entonces, a esto desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista estratégico, vamos a llamar estrategia, vamos a juntar esos dos términos y vamos a llamar estrategia comunicacional. Yo quiero lograr, Hugo, que los peluqueros no quemen más sus basuras los sábados a la noche. Por favor, no, eso me altera, o sea, el olor, cómo agarra todo el barrio, cómo penetra en tu pulmón, es asqueroso. Claro. ¿Qué es lo que te está faltando entonces como líder? Estrategia comunicacional para transformar eso que tu comunidad está haciendo y que querés cambiarlo, que querés cambiarlo. Si ustedes vieron las películas estas que les dije, la maratón de Disney, para ir viendo cómo Ventana de Overton fueron introduciendo el concepto de la identidad de género y la autopercepción como algo natural y algo incluso querible, a pesar de las culturas del 50 o el 40, en el que la homosexualidad era vista como algo absolutamente perverso, ¿verdad? En el Brasil hay una palabra que los fronterizos escucharán permanentemente, que usted es viado, ¿verdad? Usted es viado. Ah, desviado, ¿verdad? Usted no está en el buen carril. Bueno, entonces cuando hablamos de este concepto y vemos cómo Disney fue cambiando a través de este concepto psicológico y político de la ventana de Overton, hoy día ustedes tienen la información del experimento de Sheldon Ash en cuanto a qué cosa, en cuanto a lo voluble que es, lo manipulable que es el cerebro humano. Ojalá, y lo ético sería utilizar esta información, esta mega llave que les estoy compartiendo, utilícenlo ¿para qué? Para adelantos positivos, cambios paradigmáticos positivos, como decía Jessica en un momento, se quedaron en el pasado. Utilícenlo para traerlos al presente, ayornarlos a los nuevos tiempos en el marco de buenas prácticas y de valores constructivos para la comunidad, ¿verdad? Constructivos. Entonces, ayer yo compartía un video con ustedes con relación al acto humano. Decíamos, los actos son aquellos que están hechos con advertencia, es decir, conocimiento, asumir las consecuencias, etcétera. Y lo otro es el consentimiento. Yo quiero hacerlo. Sheipotá. Allá, potaú. Bueno, perfecto. Ese es un acto humano entonces. Todo aquello hecho con consentimiento y voluntad. Ahora, Hugo, ¿en qué es lo que me sirve esto de actos humanos? O sea, que tiene que ver con la ética. Muchísimo, muchísimo. Porque vos cuando comprendés cómo estás actuando, vos cuando comprendés de qué manera estás pensando, vos cuando comprendés por qué realizás determinados actos, entonces sos absolutamente independiente, ¿se acuerdan? Autónomo e independiente a este tipo de situaciones, a este tipo de manipulaciones, a este tipo de tergiversaciones de la realidad que te llevan a pensar de una determinada manera. Entonces, ¿recuerdan aquella frase que les decía al comienzo, creo que la segunda semana? Conócete a ti mismo. Parte de conocerme a mí mismo
es saber de dónde vienen mis actos. Para que yo pueda juzgar a alguien y yo pueda emitir una opinión sobre alguien, tengo que saber si lo hizo con conocimiento y con voluntad. En términos de esta clase usamos otros conceptos, decimos con advertencia y con consentimiento. Te pillaba pejoy. Ayer me tocó ir, por ejemplo, en una misión que estuvimos organizando muchísimo tiempo con el señor ministro. Después por cuestiones de agenda, por cuestiones climáticas, un montón de limitaciones, muchas limitaciones que tiene el Estado en cuanto a infraestructura, a estructura misma, muchísimas limitaciones. Y tratamos de lidiar con todo eso y bueno, fuimos a Filadelfia. Hace tiempo yo desde mi dirección de derechos humanos, les debía una visita que habían pedido gente de Filadelfia. Entonces nos fuimos en un viaje relámpago. 1000 kilómetros en menos de 24 horas hicimos. Pero disfrutamos de eso. Ahora, pensé en ustedes. Pensé porque en algún momento me entrevisté o nos entrevistamos en la comitiva con miembros de la cooperativa de Neuland. Pensaba yo en ustedes en lo siguiente. Ojalá transmitimos un deseo a la dirección de este instituto. Ojalá alguna vez podamos entrevistarnos con gente que piensen de manera diferente a la cultura latina y por sobre todas las cosas que tengan unos valores específicos, puntuales y tan fuertes, tan arraigados. Con un japonés, por ejemplo, ojalá podamos conversar con él cómo ve el respeto al otro. Podríamos ver, por ejemplo, eso, el respeto al otro. Cómo eso le ha llevado a una individualidad terrible, muy individualista, pero en el marco de la relación y del ámbito político, el respeto al otro. ¿Cuándo nos vamos a de tarde? Nunca. Nunca. Puntualmente vamos a estar. Vamos a CPA. Yo respeto al otro. Yo digo, su tiempo es valioso, por lo tanto, yo respeto el horario que me puso. Difícil es para que un oriental levante la voz. Es sumamente difícil. Un japonés que levante la voz es porque ya ha perdido los estribos. Y así, muchas características. Y ayer hablando con estas personas, con estos descendientes de comunidades alemanas, con una cultura tan fuerte alemana, pensaba yo en ustedes y decía, ojalá pudieran entrevistarse con esta gente para escuchar con relación a la ética del trabajo. Y me quedé con uno especial, muy especial, y les pongo como ejemplo. Es la experiencia que gané ayer y que quiero compartir con ustedes hoy. Les planteaba yo desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública, les decía, nosotros estamos buscando oportunidades para la gente más vulnerable, estamos buscando oportunidades de diferentes formas para poder ofrecer eso a nuestros defendidos, a nuestros asistidos, etc. Nosotros trabajamos, como el Ministerio de Defensa Pública, trabajamos directamente con pueblos vulnerables. Entonces decía, tomaba este ejemplo. A una persona se le asigna una empresa. Esa empresa es la que hace el tratamiento de los residuos que produce la comunidad. Y vaya, ¿verdad? Porque cualquiera diría, che, te mandaron al freezer, ¿verdad? Te mandaron a trabajar con la basura. ¿Qué rigor tiene eso dentro de un sistema económico y de trabajo tan fuerte? O sea, vas a trabajar con la basura. Impresionante. Esta persona no solamente trabaja con la basura, sino a partir de la basura convence a la cooperativa a establecer una empresa que produce múltiples, perdón por la repitencia,
producen múltiples productos de diferentes características, desde abono para el suelo, sumamente concentrado, decía él, mucho más poderoso que un humus natural, mucho más poderoso, mucho más fuerte. Produce vigas, produce paredes, techos. Es más, ya tenían un prototipo de una casa construida a partir de los desechos. Pensé en la orquesta sinfónica esta de Cateura, y dije, qué corto nos quedamos nosotros con la imaginación de lo que podemos hacer con la basura. Porque la Dirección de Derechos Humanos, por ejemplo, y el Ministerio de Defensa Pública apoyan a unas señoras que vienen en Cateura y que producen joyas a partir de residuos. ¡Wow! O sea, y eso está muy lindo y me siento muy feliz por lograr y logran ventas y le llevamos a eventos, etcétera, etcétera, y logran vender sus productos de joyas, incluso internacionalmente. Pero mira un poco, che. O sea, ¿cuánto más podemos hacer y cuánto nos enseña una ética de trabajo? Repito, y perdón por la chabacanería. Viejo, te tiraron a la basura. De la basura empezó a producir riqueza para la empresa, que aún está en proceso de desarrollo natural, o sea, no es resultadista porque hay cuestiones que dice él, el mismo gerente de la empresa, dice, hay cuestiones que yo debo todavía verificar en cuanto a lo químico, en cuanto a los efectos reales, en cuanto al nivel de resistencia. Entonces pusieron un quincho con el techo prefabricado que tenía y decían, queremos ver cómo resiste a los diferentes ambientes climáticos del Chaco, por ejemplo, que son sumamente fuertes. Queremos ver cómo afecta o no esto al suelo, si no lo degrada o lo enriquece. Tenían plantaciones frutícolas encima de los desechos, que eran tratados de una forma diferente y trabajaban en ello. No sé si me acompañan en este sueño que les estoy planteando. Porque muchas veces en la función pública decimos, te tiraron al freezer. Para mí es muy común y fue por mucho tiempo muy común, y dije que iba a demostrar lo contrario, que te tiren al freezer en una oficina de derechos humanos, por ejemplo. ¿Qué hace en una oficina? Bueno, estoy procurando demostrar que se puede hacer mucho. Pero este me superó. Entonces dije, esto voy a compartir con mis amigos, con mis compañeros de hora del curso de IPEL. Su ética al trabajo. O sea, cómo él logró transformar el espacio que le tiraban, que era una basura, al basurero, logró transformar en productos útiles para la empresa, para la construcción y el crecimiento de la empresa, que está proyectado aquí a unos años que empieza a producir ganancia para la empresa. Qué mucho por aprender tenemos de estas culturas y de romper un poco aquella idea tan absurda, tan maléfica que tenemos que no, ñande cuando hay que estudiar, ya pomba, muy pago, donde hay por y la plata. Esta idea por más no, voy a Juan Came. ¿Cómo nos quedamos con ese simplismo? Y esto es ética, gente. ¿Cómo nos quedamos con ese simplismo del derrotismo, no sé, del sentirnos mal porque no tenemos los recursos, ni la vida, ni el tiempo, ni... ¡Wow! Hay veces que yo me enojo con mi señora porque digo, hagamos esto, y me dice, no tenemos plata. Me desinfla. Y entonces alguien por ahí me dice, Hugo, hay que bajar tierra, hay que pisar tierra. Sí, hay que pisar tierra, hay que planificar pisando tierra, pero hay que soñar pensando en el sol, pensando en lo que se pueda lograr.
Y repito, ayer disfruté de la vida con con este encuentro. Después habían otras cuestiones más que considero importantes, pero esta es para ustedes. Repito, le dijeron, vos te vas a encargar de los residuos que produce la empresa, la comunidad. Y se encargó, y vaya cómo que se encargó. Vaya cómo se encargó. Y me dicen, no, pero ellos tienen poder económico, Hugo. Ponele lo que quieras, ponele X. Habían cuestiones que no necesitaban aporte económico. Es más, habían cuestiones que lo hacían más por comunidad antes que por costo económico. Decían ellos, hay cosas que podemos hacerlos sin ningún costo para nosotros, pero que por una cuestión de responsabilidad social también contratamos mano de obra. Y ustedes saben que ese pensamiento humano que al final tenían, siendo empresarios natos y trabajadores puros y duros, ese pensar humano, al final de cuentas era sumamente interesante en una era digital y en la era de la robótica en el que ya no hace falta manos humanas para ningún tipo de actividad humana. Todas las actividades humanas son reemplazables, absolutamente todas. Lo que no podrán ser reemplazables es todas aquellas que hacen al sentimiento humano, a la expresión humana, etcétera, a la sensación. Ese tipo de cuestiones todavía tienen límites. Pero lo que sea mecánico, lo que sea de interpretación, de análisis, etcétera, todo lo que pueda ser mecanizado va a ser sometido a la robótica. A ver, quiero escucharle un poco. ¿Qué me dicen? Hace mucho no le escucho más a Arnaldo Acosta, por ejemplo. Vamos a ver algún nombre por acá, alguno que esté prendido, a ver qué me dice antes de esto. Porque a mí me vuela la cabeza. Vamos a ver quién está prendido. ¿Está bien lo que dije hace rato, Ñengu? Sí, ¿verdad? Aquel que no puede hablar porque tiene la lengua afectada. Ya, supe. Arnaldo, te escucho. Interesante el video que estábamos observando y lo que explicó la compañera, es exactamente lo que pienso también. Ya nosotros bien sabemos que hay un sistema como la que persona, que todo el mundo cierra pensando que está mal, pero en realidad sigue esa corriente para no pasar desapercibido o pasar como el patito feo entre todas las personas. Tal ocurre en el tema político partidario, por ejemplo. Ahí tenemos Sí, también candidatos que están pasando desapercibidos. ¿Por qué? Por el poder político, por la estructura y poder adquisitivo que tienen los demás candidatos. Sin embargo, estamos omitiendo que esas personas hicieron o hacen estando en el poder. Por ende, en vez de darle oportunidad a otra persona, hablo de los políticos directamente, porque en ese momento totalmente. nosotros seguimos con lo mismo, profesor, seguimos apoyándole a esa gente, seguimos, en vez de, como usted también dijo, del pasha, del japonés, yo sigo mucho a Yokoi Kenji, habla específicamente también de él. Excelente. Vamos a tener una charla de él, una mini charla de él en estos días de clase, Arnaldo. Entonces, pues, yo le suelo decir justamente eso, él le enseña que la doctrina, él habla mucho de Colombia y de lo que es los países orientales. Y justamente tiene su pro y su contra. El que nosotros somos más cálidos, que tenemos esas cuestiones más sensibles con las demás personas, pero que a la hora de defender nuestros derechos, a la hora de aplicar ciertos sistemas que tenemos que aplicar, como sería la disciplina, estamos muy por debajo del promedio actual comparando con lo que son los países europeos y otros países, ya como he dicho, orientales. Entonces es una Súper. cuestión cultural, vemos, y también es perspectiva individual. Parece que por eso me pareció muy interesante la clase del profesor y
Pido disculpas, la vez pasada no pude conectarme porque estaba con bronquitis aguda, entonces ahora me estoy recuperando y volviendo. A cuidarse de la recaída. Hay mucha influencia ahí, Arnaldo. Sí, hay que cuidarse. Espectacular. Gracias, Arnaldo. Gracias por compartir tus ideas. Quiero escuchar, porque acá estoy viendo un nombre y nunca escuché. Antonia Ríos. Antonia, ¿estás? Antonia, creo que no está. Juan Jiménez. Voy a anotar a los que voy llamando. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo ¿Cómo bien? andamos, Juan? ¿Qué podemos agregar a esta ética laboral que les comenté un poquito de mi experiencia ayer en Filadelfia? Che, me voló la cabeza eso para la clase de hoy. Está espectacular el ejemplo. Bueno, antes que nada, profesor, comentarte que yo soy personal militar y es algo que vemos en realidad casi a diario, digámoslo. Tenemos situaciones que tenemos que afrontar y a veces decimos que los recursos son limitados y entonces inventamos, como buen paraguayito que somos, se inventa. Y así también aspirar siempre a algo mejor, tener siempre los altibajos, por ejemplo, eh, tenemos la idea de formar una familia, adquirir un hogar, un vehículo, dar lo mejor de nosotros y seguir, o sea, en mi caso, seguir formándonos. Pero a la vez nos topetamos con la realidad que hay gastos aquí, hay gastos allá, las cosas no se dan como tienen que darse y a veces cuesta, pero se sigue avanzando. Como se dice normalmente, la idea es al frente y adelante siempre. Totalmente, totalmente. Qué capo. Gracias, Juan. Gracias, gracias. Bueno, entonces, con esas palabras de los compañeros, eh, reforzamos la idea de la conducta ética, de lo que pudo haber dicho este señor, muchacho, le digo yo, este señor que pudo haber dicho, "Che, metieron la basura, metieron la peor empresa, ¿qué le voy a hacer? Nada. Voy a buscar un lugar y voy a tirar ahí la basura y ya está. Más o menos lo que hacemos hoy día, ¿verdad? Agarramos la basura y la llevamos y la dejamos ahí que empiece a contaminar el ambiente. Y algunas veces cuando venís por Asunción, en una hermosa y calurosa tarde de enero, podés tranquilamente sentir todo el aroma de Cateura, ¿verdad? Y de la basura que se depositó en ese lugar. Sin embargo, vemos que países como Singapur, países tan pequeños como nosotros, como Singapur, han logrado desarrollar energía eléctrica a partir de la basura, o Curitiba ha logrado ser eje en el mundo en relación al tratamiento de residuos. O sea, incluso de la basura, no sé si el ejemplo les da, ¿verdad? Es lo último de lo último. Incluso de la basura podemos, con una ética de trabajo y de pensamiento, podemos construir cosas. Entonces, cuando hablamos del acto humano y para mostrar la grandeza de lo que estamos tratando en estas charlas, en estas 5 semanas, cuando hablamos de la grandeza, es la ética la que va a marcar la diferencia. Es tu decisión de obrar con sabiduría lo que va a marcar la diferencia entre tu gestión y la de los otros, o entre tus ideas y la de los otros. Por eso dice, todo acto se evalúa por su objeto. ¿Qué? Mónica, perdón, ahora veo. Y después continúo. Mónica, te escucho. Anoto mientras tanto tu nombre. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Sí, quería acotar en cuanto a lo que decía el compañero Arnaldo Acosta, ¿verdad? De Sí, que como somos los latinoamericanos, somos sumisos y más aún los paraguayos, ¿verdad? Y en cuanto a la disciplina, lastimosamente no tenemos esa formación desde pequeños realmente y vence la procrastinación a la disciplina. Entonces, para mañana se pospone todo y ahí ya no podemos ser disciplinados en cuanto a la alimentación, en hacer ejercicios,
pero no pensamos de que eso nos va a dificultar en el día de mañana, porque hoy por ahí estamos bien, podemos estar comiendo comida chatarra, no hidratarnos, pero va a tener sus consecuencias porque todo también tiene un proceso, ¿verdad? Y en cuanto a lo de la ética laboral, también me sentí identificada, doctor. Y muchas veces es así, lastimosamente, si no conformas o no sos parte del engranaje del equipo, entonces, ¿qué hacen? Te esquinan, te aíslan. Y felicito a este señor, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó? Le enviaron al basurero y dijeron, ya, bueno, nos vamos a deshacer de él, va a renunciar. Él no renunció, más bien dio lo mejor de él, es una persona resiliente y lo está demostrando con sus actos y su trabajo y su día a día, porque también lastimosamente en Paraguay no existe la meritocracia, así como estaba diciendo el compañero que es militar, se esfuerza, vos tenés tu familia, querés progresar, te esforzás, todo cuesta. Hoy por hoy el combustible está carísimo, la carne ni qué decir, y todos los productos básicos de la canasta familiar, ¿verdad? Pero también Ujú. la formación terciaria es carísima y tenés que continuar, ¿verdad? Así mismo es. Así mismo. Qué buena, qué buen boceto de la realidad nos diste, Mónica. Nos pintaste tal cual es, y cuáles son las dificultades que uno encuentra en el camino, ¿verdad? Eh, Qué lindo, porque conocer esta realidad, o sea, yo siempre digo, y cuando me dicen, che, Hugo, presupuesto cero y nada, cuando me hacen esa advertencia o me dicen esa advertencia, yo digo, y le digo a mi equipo, tengo 3 o 4 personas que me ayudan, le digo a mi equipo, eh, gente, la base es presupuesto cero, por lo tanto, o nos quedamos con el presupuesto cero o nos movemos y empezamos a buscar métodos alternativos para obtener los resultados que queremos soñar o con lo que soñamos. Presupuesto cero, bueno, si hay presupuesto cero, pensemos en el problema. Y entonces Mónica nos cuenta, y Arnaldo también nos contó, una realidad bastante interesante. Sabemos las dificultades. Es más, hay ciertos niveles eh, educativos que alcanzamos y ya podemos decir, sabemos la sociedad con la que trabajamos. Pero yo digo en ese punto algo, eso nos hace responsables mucho más aún de la conducta que despleguemos. ¿Por qué? Ya te doy la palabra, Margaret. ¿Por qué? Porque les decía yo en esta charla, reforzando un poco las ideas anteriores, les decía yo en esta charla, porque ya tenemos la base, la advertencia. Saque, mira que vos querés ser intendente, Gina. No nombrar pueblo, porque puedo afectar, puedo cometer errores. Pero ya no me pueblo extranjero que me viene ahora. Suena ahora, no sé por qué me suena eso. Vas a ser almirante de esta comunidad. Vas a ser almirante, vas a ser intendente de esta comunidad. Mira que ellos son así. Mira que ellos te van a decir esto. Mira que aquello. Y ahí está la ética. De acuerdo al nivel de conocimiento que tengas, en cuanto a eso que llamamos advertencia en esta clase, en cuanto a la advertencia que tengas, todos estos elementos, un estratega te diría, en cuanto al análisis FODA que tengas de la realidad, entonces a partir de ahí podés establecer las acciones a ser tomadas, o sea, tu consentimiento. Miren qué interesante, o sea, no es que nos quedamos sin respuesta, es que vemos la realidad y respondemos en base a esa realidad. Margaret. Estamos hablando de conducta humana Ah, y ética, gente. Qué interesante. Margaret, te sí, escucho. sí, profe, ahí estaba tratando de abrir mi micrófono. Y Ya. justamente siguiendo el punto de cuestionarnos esas cuestiones, particularmente, por ejemplo, yo cuando empecé a ver ese tipo de situaciones en el trabajo, tipo dije, ¿cómo yo puedo determinar qué posición tomar ante una situación? Y luego, evidentemente, sería preguntarnos si eso va justamente con las normas y las leyes, también si es que nosotros nos sentiríamos cómodos si lo que estamos haciendo llega a ser público, o si, por ejemplo, esto que estamos haciendo puede afectar de una u otra manera a la persona. Entonces, de esa manera también podemos tener un control
y deliberar de una manera más moral y ética, o sea, tener más una perspectiva de empatía y de responsabilidad social y justamente con lo que están diciendo de nuestro país. De hecho, que eso se ve luego incluso en la informalidad que existe, esa alta tasa de Ujú. informalidad que tiene nuestro país y es ese famoso así nomás o mañana vemos que estaban diciendo. Y también la percepción de tiempo que tenemos. Por ejemplo, generalmente la gente dice, vamos a encontrarnos a las 8 pero la hora paraguaya es diferente. Son esos puntos así que demuestran Sí. un poco nuestra idiosincrasia. Sí, Margaret, dice, sí, ¿cuándo vamos a reunirnos? Mañana a las 8. Bueno, se instala la muchacha a las 7:30. Plantear, decirle ya a todos, 7:30. Hace correr la voz, 7:30. ¿Pero por qué? Pues a las 8 dice, no, pues te van a llegar tarde, niño. Entonces, 7:30, un promedio de 8, contás algunos chistes para que los que llegan temprano y a las 8 comienza tu reunión. Te aporte, pues, Margaret, lleva. Sí, profe, gracias por el espacio. Sí, espectacular, sí. Sabemos el problema. Y como dije, en algunos niveles educativos conocemos nuestra sociedad, cuál es su idiosincrasia. A mí me tocó, por ejemplo, en un caso, el caso Saboya Maxa, por el que tuve su representación por un tiempo, porque fui defensor interamericano ante la Corte Interamericana, me tocó representar a la comunidad Saboya Maxa un tiempito. Y la primera misión fue, obviamente, reunirme con ellos, con sus líderes. Les pido la reunión y me voy y les digo, bueno, la reunión es para las 9 en la escuela. Me llama uno de los líderes y me dice, eh, doctor, de Coreche, ahora a las 9, Corín. Aquí no hay de quite temprano. Mas ya es eso, pero las 9 cosas, yo la temprano este día. No, pero a partir de las 9 significa que pueden ir llegando. Me encantó. Claro, ellos no viven por el reloj como nosotros vivimos. Entonces yo soy un traumado con la hora y les digo a las 9 y para las 9 estoy ahí. Sí, así. Pero ellos no tienen esa problemática, no tienen esa necesidad. ¿Para qué te dirían? O sea, ¿cuál es el sentido de reunirte a las 9 si puedes reunirte a las 10? Puedes reunirte a las 12. Y efectivamente, a partir de las 9, puntualmente, a partir de las 9, empezaron a movilizarse y a informar a otros líderes. Decían, "Ajá, tamaco vagina, cata móvil, añamondetama". Y empezaron a llegar de a poquito, ¿verdad? Ya para las 12 aproximadamente, casi todos los líderes y la comunidad estaba reunida, ¿verdad? Y espectacular, o sea, eso me indica que si yo quiero plantear algo, quiero desarrollar una actividad con esa comunidad, voy a tener que adecuarme a su característica, a lo que yo conozco de ellos y cómo ellos me van enseñando su cultura a partir de lo que van desarrollando. Claro, no les importa la hora, o sea, ¿cuál es la necesidad de estar pesadumbrados por la hora? Sí, será lo mismo reunirnos un poquito antes o un poquito después. Buenísimo. Ahora bien, pasemos a esto. Obedecer sin convicción es igual a un acto moralmente cuestionable, porque implica colaborar con la injusticia. Objetar un acto lícito si se funda en principios éticos y sólidos. O sea, si nosotros nos dejamos llevar simplemente, no podemos hablar de que seamos éticos, porque lo que realmente es ser cómplices de lo que está haciendo mal. Les doy un ejemplo. Nosotros somos cómplices en muchas cuestiones, en muchísimas problemáticas. Por ejemplo, decimos, eh, voy a tratar es que no sea un ejemplo en mi área. En mi área penal yo tengo millones, pero para no ser cerrado en mi área, voy a decir algo. Niños de la calle, ¿cómo miran un poco esa gente que está en la calle? Miran un poco cómo le está explotando. Sabes bien que son niños alquilados. Sabes bien que va a ligar si es que no lleva dinero. Sabes bien que el bebé está dopado. Sabes bien que esa niña que hace esos movimientos que pretenden ser mecánicos o rítmicos
de sabe tenía que una vez a él, pese, ña caitina, lleva todo el tiempo ña caitina. Pepe, oye, ay, y cuando cuando ahí de verdad, pe ahí la hace te ya pues a una pesa, sino que, oye, eso pero ya pues a una pesa, y cato a una, y fácil, ve, un bate y cuál la pirapire, lleva, que sea moneda. De ahí cuando pone pea, pe mitad coña, y pea, oye, y puruji. Da, ahí la ayuda a mí, solidario. De cuando pone pe tipo pea, guapua, pea, moite, calle, pe, moite, tepe, a tu madre, un vamos a la gente más. Elefantiasis era la ambassadora, lleva. Un vamos. Vean de que tuvimos ya recuperar en principio, pecha, pecha, el tema, sino una fuerte intervención médica y quizás quirúrgica podría ayudarle a recuperar parte de su salud. De que tuvimos o guata. De esa por una página. No, pero ya es supe. Pero ya ayudata. A esa talla de pedir médicos, o uta, ya puedo tener el tratamiento, a ya cubrita el tratamiento. Ahí deja, no, no, no hipotai, no hipotai. Ahí ni hipotai, ahí se lo de cuál es no, como que nada, ya, se coi cuaman, va para ese problema, pero pamo, a perder pamo. Ahí no me coape, ahí no me apupe, si nada, se buscarla se tu más, la gente me eche plata, me eche plata pira pireja, pesa me actúa caro por lo menos. Sí, cómplices. Obedecer sin convicción es un acto moralmente cuestionable. Cómplices, cómplices del desquicio humano al permitir que ese tipo de actos se repliquen indiscriminadamente. Ves que hay niños, niñas y adolescentes indígenas durmiendo en la calle. ¿O qué hay? La 10 de la mañana. Y pirúnico. O pama la hipocrac. O pama la gente. Dereco bebé, carne y hueso. Entonces, gente, cuando hablamos de cómo clasificamos el acto humano, podemos clasificarlo en un objeto, en un acto moralmente aceptable o cuestionable. Nuestra sociedad tiene muy alta carga de conductas que son moralmente cuestionables. Se llama agarra la patrulla caminera, la patrullero. De ya rabio. De mala suerte y te o sea. Papi, imagínate. Se multata esa agua de luz roja, pero yo anda pilla y las agua. Hoy ni se desatento, más. Amba, me de la multa. No, apaga su. Vaya. Apaga su pesa, mío. Ambos a sala se carneja. Y después un PTI se iba de cope, último se plata suma hoy, pero me hecho, pe. Ah. Después, papá. Después, mi querido viejo. Después, tipo, sujeto ciudadano. Después te vas a quejar y vas a alzar la voz y vas a protestar y decir, ¡qué vergüenza estos patrulleros corruptos! ¿Ande? ¿Ande? Cómplice. Y así pueden observar, ustedes como líderes, tienen que observar cómo la sociedad se va comportando en determinadas cuestiones, para poder después, aplicando este conocimiento que hoy tuvimos con relación a la, ¿cómo diríamos? Al consenso social, para aplicar este conocimiento al consenso social después, poder replicar y decir, voy a romper este consenso social con relación al la coima para para el patrullero, la coima para el que recoge la basura, la coima para aquel que conecta al Internet, la coima en las cárceles, la coima
para la notificación judicial. La coima, bah, ya, digamos ahí por la lista y por el dice que, no vamos a ir más nunca lleva. El objeto es la aceptación o el rechazo de un mandato profesional que colisiona con la conciencia moral de la gente. Aceptar o rechazar lo que nos está diciendo. Circunstancias, la formación personal que se tenga, y la finalidad es la integridad moral, que es la que perdimos, y mucho. Yo pienso que muchas veces perdemos. ¿Por qué? Perdemos esto, creo pensar que perdemos esto porque estamos disociados de los valores constructivos, de los valores positivos, que creemos que no importa si hacemos mal esta vez, después lo voy a hacer bien. Un pendiente haga yapoto, haga pechante yapoto. Pero cada acto humano, cada cuestión suma en el proceso y es ejemplo para otros procesos. Es cuando la Corte dicta una jurisprudencia contraria a derecho, discutible, discutiblemente contraria a derecho, deja un precedente nefasto para el consenso o para la construcción de la seguridad jurídica. Cuando un juez dicta una resolución contraria a derecho, deja un precedente nefasto para la construcción de la seguridad jurídica. Cuando un intendente dice, no, no es tan malo lo que hicimos. Es cierto, o sea, tenemos más deudas más deudas que haberes, pero no es que hubo una mala administración. ¿Cómo que no? Si hay déficit en la municipalidad es porque hubo una mala administración. Doctor, vos estaba hablando macanao, ni sabe lo que es el presupuesto municipal. Cuando una empresa es válida y correcta, cuando tiene un equilibrio entre sus deudas y sus haberes. Pero yo asumí ya sí la municipalidad, o todo esto ya estaba lo destrozado. Asumiste sabiendo, amigo, advertencia, consentimiento. De con la inseacue de intendente, de con la inseacue de gobernador, de con la inseacue de ministro, de con la inseacue de secretario general, de con la inseacue de directora, yepa, de con la yupia pe cargo peave. Ante con la icuamba el problema por eco. Anina yo sé a Pérez, no hace tiempo luego ya esto era así. De con la ella posea en la angala iponada, yepa. Tantas ahí pesa. Entonces, de ella ponamos la de trabajo, y que tú pensamos equilibrar por lo menos ella por el equilibrio entre la deuda y los ingresos municipales, entre la deuda y los ingresos de la gobernación. ¿Entendés, pa? Acto humano, pensamos, es todo acto desarrollado en base a la advertencia y al consentimiento. Es lo que hacemos en base a lo que tenemos, lo que sabemos. Y ello parte importante de tu conocimiento personal. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Sí, Jessica. Sí, profesor, el punto nomás quería mencionar que muy cierto Sí. a veces es el tema de que, por ejemplo, uno, qué sé yo, se postula para tal cosa, pero no sabe cuál es la realidad. Tiene una Ujú. vaga idea, como decirlo así, ¿verdad? Pero no sabe profundamente. Pero incluso pasa, yo creo que cuando, qué sé yo, uno va a solicitar un trabajo en tal lugar, no sabe cuál es la realidad interna institucional. Pero si, por ejemplo, a mí me hacen una entrevista y yo digo, y me pasó también, que pequé de sinceridad, sincericidio, ¿verdad? Porque yo Ujú. dije puntualmente que necesitaba saber cuál era la realidad institucional para posteriormente comprometerme y empezar a establecer mis objetivos. Porque yo, si es que sin saber agarro y digo, voy a cumplir esto, voy a hacer aquello, no, uno tiene que saber cuál es la conquista que ya hay en torno a la empresa.
y a lo que eventualmente aspira también, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los políticos, que los políticos se comprometen, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero en realidad no saben cuáles son los recursos, cuál es la realidad institucional, y la gente también no le va a gustar, profe, que vos le digas, pidas rendición de cuentas, no le va a gustar también, porque es como que, no sé cómo explicar, no, no endulza el oído. Totalmente, Y uno quiere totalmente. que exista ya ese nivel de compromiso, quiere saber quiere una garantía, por decirlo así, pero no funciona así la realidad. Excelente, Jessica. O sea, qué hermoso lo que estás diciendo. Es precioso, porque allá en el fondo, ya en el fondo, eh, si escucharas solamente el discurso de Hugo Jiménez, irías a chocar tan fuerte, ¿sí? Irías a chocar tan fuerte con un muro infranqueable. ¿Es así o no, Jessica? O sea, si vamos a ir directamente por por la cátedra, vas a chocar con un muro infranqueable. Ahora bien, les ruego, sin embargo, si ustedes escuchan las aristas que te plantea la cátedra, yo creo que vas a tener herramientas, sueño que vas a tener herramientas base para que después, con tu interés y con tu ética, puedas construir un verdadero gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es el ejercicio del poder, ya sea como presidente de tu barrio, de tu comunidad, de tu comisión vecinal, como concejal municipal o departamental, como legislador, etcétera. Quizás, ¿verdad, Jessica? Quizás. Claro que sí, profe, gracias por la confianza o por el Claro que aliento. sí, claro que se puede. Yo creo que se puede. No voy a poder solucionar el mundo jamás, ni Jesús lo logró, pero voy a lograr pequeños actos. ¿Qué logró Jesús? Dar una forma de pensar diferente, crear un grupo de seguidores, eso logró, y con ello después decía como una semilla de mostaza, creo que decía como un grano de mostaza, después con ello fue abarcando el mundo y hoy es una de las creencias religiosas o prácticas religiosas más importantes del mundo, si no es la tercera, es creo que la segunda, solamente por cantidad poblacional, creo que la hindú es una de las más grandes, pero después están las del budismo, etcétera. Le estoy comparando nomás esto, porque hay muchos que dicen, no, pero si no se puede lo cambiar nada. Y es mentira. Algunas cosas vas a poder cambiar. Algunas cosas vas a poder cambiar. Solo que la sociedad y la realidad que te está contando Jessica, que nos contó también Mónica, eh, ese boceto que nos muestra, la pintura que nos da con relación a la realidad, te exige pensar de una mejor manera. A ni te dejó atropellar, porque se atropella en vestita catuete, catuete, chiple por el piso entonces, ante una realidad tan dura, ante una sociedad. Hoy vieron cómo manejar una comunicación estratégica, tratando de ir logrando cada vez más adeptos para que después eso pueda uniformar en un solo discurso social. Mismo discurso social. ¿Pueden manejar eso? Sí se puede manejar. Método analítico, analizar los dilemas, los valores, las normas, consecuencias y la decisión. La ética profesional no es intuición, es razonamiento estructurado. Llego allá pose poner las cosas, doctor. Pero ella pico, allá pota si arecope tenía 12 concejales, me acuerdo, y formas de técnicos igual, doctor. Ok, ya examinan, va, es para que tú allá. Ya examinan, va, esa para que tú es planteada su recuerda. Yo recuerdo
que cuando era defensor público, eh, iba a la fiscalía a ver mis expedientes y una de las palabras que le decía a los asistentes fiscales, al funcionario fiscal, era una muletilla a veces para ayudarme a acceder más rápido. Decía, yo quiero ver la carpeta y quiero ver un poco qué podemos hacer para resolver más rápido este caso, para cerrar este. Comunicación estratégica, ¿verdad? La decisión. La ética profesional no es intuición, es razonamiento estructurado. Yo conozco al personal del Ministerio Público, conozco al funcionariado porque fui asistente fiscal y porque mucho tiempo conviví con el funcionariado del Ministerio Público. Entonces yo sé cómo puedo optimizar la prestación de mi servicio sin afectar mi ética. Yo sé qué palabras utilizar, es razonado esto, o sea, no es, no podemos hablar de ética de aquel que actúa por mera iluminación divina, porque tuishai katoya, ujai katuishai katoya en betiai. ¿Entendés, Pape Joina? Entonces, la ética, volvamos a repetir la frase para que quede latente ahí. Ante problemas o dilemas éticos que tengan ustedes que enfrentar en algún momento, la ética es la sabiduría de la acción para trabajar con relación a problemas y resolverlos basado en valores constructivos. Esa es la ética, es la sabiduría de cómo actuar. La responsabilidad, el profesional no puede escudarse en la obediencia jerárquica ni en la presión institucional para eludir su responsabilidad ética. Acá estamos con un problema. Che, si vos entrás, recién habló, creo que habló Arnaldo de la milicia, ¿verdad? O Juan era, uno de los dos. Me dijo de la milicia. Si vos entrás en el cuartel, si vos, como militar de reserva les digo, si vos entrás en el cuartel, entras sabiendo de que vas a tener que cumplir con las reglas que te digan los superiores jerárquicos, porque es así, es vertical, es vertical. Esa es la organización, esa es mi advertencia, esa es mi advertencia. Entonces, cuando esa advertencia tenga, yo tendré que tener la capacidad ética de construir mi consentimiento de una forma tal que responda a valores constructivos. De vuelta, la ética es la sabiduría de la acción, es cómo actuar. Es cómo actuar en base a valores constructivos. ¿Qué es el etos profesional? Es la dimensión moral inherente al ejercicio de toda profesión. Es todo aquello que rodea, es todo aquel valor constructivo que rodea a cualquier trabajo que hagas. Desde el secretario último, el ordenanza último, hasta aquel que ejerce el cargo de máxima autoridad. Les doy un ejemplo. Vamos a decir si ayuda esto. Dicen que hubo un campamento juvenil. Estaban divididas las tareas en diversas secciones. Estaban los que preparaban los juegos, estaban los que preparaban las carpas para pernoctar, estaban los que preparaban los alimentos, etcétera, etcétera. A Juancito, nombre ficticio, a Juancito le tocó pelar papas. Dijo él, ¿qué carajos? O sea, pelar papas. ¿Por qué yo no puedo estar en el liderazgo de los juegos para divertirme y para crear juegos sumamente buenos? ¿O por qué no puedo estar en la cocina para preparar un rico almuerzo, una rica comida que realmente sea aplaudida al final de todo? El ethos profesional. El ethos de su trabajo es
es lo que le rodea al buen hacer a ese trabajo. Juancito no veía eso en su pelar papas. Descargar las bolsas, 50 bolsas de papas, limpiarlas de la mugre que tenía y pelarlas. Cuando iba por la tercera bolsa, viene el supervisor, observa las papas peladas y le dice a Juancito: Juan, estoy viendo que algunas papas están bien peladas y otras no. Estoy viendo que algunas están bien ordenadas y otras no. ¿Qué pasa? Y le dice Juancito: es que este trabajo que me tocó es masivo, o sea, es demasiado mucho y es insignificante, no tiene sentido. ¿Por qué a mí me dan este trabajo? El supervisor le dice a Juancito: Juan, son 50 bolsas de papa, es cierto, mucho trabajo. ¿Por qué son 50 bolsas de papa? Y porque son casi 300, ya chupé, comensales. Y a cada uno se le va a dar una papa en su plato. En uno de los menús establecidos va a llevar una papa entera en su plato. La papa que vos estás limpiando y pelando, Juancito. Wow. Juancito, a través de su trabajo, iba a llegar a cada uno de los comensales. Y lo que él hiciese mal o bien iba a afectar a cada uno de los comensales. Wow, o sea, su trabajo individualmente era absolutamente importante. Formar parte del plato de cada una de las personas que participaban en el campamento, incluso el que presidía, incluso el que organizaba el juego, incluso el cocinero, incluso el líder del campamento, incluso el más pobre de todos los pobres, el más humilde de todos los humildes que forme parte del campamento, iba a recibir una papa limpiada y pelada por Juancito. Entonces, el ethos profesional es la dimensión moral, es la buena construcción, la buena acción del ejercicio de toda profesión. No es un añadido externo, sino el núcleo ético que define la identidad profesional, su modo habitual de obrar. Y calidad y tepio, doctor. O oñente, ha explicando, ponande, epalo yehuaina. Y ponande, y ponapa. Y mejorapa te ella desmejoraba, esa para de Shaina inde, qué calidad que es el portero del colegio. Se para todos los días, frío, calor, llovizna o no, y saluda a todos y cada uno de los que entran en la casa, en el colegio. Impresionante, o sea, lo que... Y se acuerda del nombre y todo de cada uno. Híjole. ¿Te fijaste en ese policía de tránsito? Ahí bajo el sol, DIN, Eusebio Ayala y choferes del Chaco. Alguna vez fue el punto de mayor calor, de producción de mayor calor del Paraguay. Ahí se producía el mayor calor del Paraguay, en un día soleado. Por el tráfico, por el ambiente, por la falta absoluta de naturaleza en ese lugar. La concentración de mayor calor se producía en ese. Estaba el policía de tránsito, estaba ahí, dirigiendo el tránsito. Y así sucesivamente. Ese es el ethos en el que cada uno ve su trabajo como importante para qué, para el otro, para aquel que le sirve, aquel a quien presta servicio. Modo de ser, disposición habitual. No se refiere a un acto aislado, sino al modo estable de obrar que configura la identidad moral del profesional. Che, qué calidad que el canillita será. Nunca faltó un día sin traerme el periódico.
Para las 7 de la mañana ya está acá. Qué formidable el lechero. Tú sabes que nunca cambió las características de su leche. Es siempre la misma calidad. Esa nata gruesa, riquísima, que acompaña a su leche es GAN 7. Pucha, qué gusto recibir la leche semanal todos los días a las 7 de la mañana puntualmente. El tipo está acá. Con una calidad en la distribución, la limpieza de su camioneta. Da hambre luego. Creo que estoy hablando de profesiones o de oficios que ya casi no hay, ¿verdad? Pero bueno, ejemplo, ¿verdad? Puedo hablar del plomero, puedo hablar del electricista, puedo hablar del albañil, puedo hablar de un montón de profesiones que colectivamente parecen insignificantes, pero que hechas individualmente y al servicio de cada uno van dejando un precedente. Y ese precedente es lo que conocemos como la moral, la ética en el ejercicio de la profesión. Hoy día le agregamos un término nuevo. Ya noten siempre este término. Un término nuevo, el ethos profesional, el modo de ser como persona, como profesional, como autoridad. Qué humilde que es. La otra vez me tocó conocer al presidente de una organización internacional en Paraguay que representa a toda la región y al acercarme a él y hablar con él, salí con una impresión que después hablando con el grupo, todos dijeron lo mismo. ¿Qué sencillez humana tiene, te transmite? Estar siendo lo que es, representando lo que es, qué sencillez humana. Es como, no sé, es como que estás hablando con tu café. Wow, ¿verdad? Ese es el ethos profesional. Abarca toda la vida profesional, la relación con los clientes, colegas, la sociedad y consigo mismo. Es la brújula moral que orienta las decisiones cotidianas y la respuesta ante los dilemas éticos. ¿Qué necesita para el ethos? Vocación. Vocación. Querer hacer lo que a uno le gusta hacer. Y acá hay un problema muy grave. Y eso pasa en el sistema judicial. Cuando hay un concurso para cargos, los abogados van y marcan, sí o sí van a haber varios abogados aquí en el grupo, y me pueden contradecir si me equivoco. Los abogados van y marcan, para los concursos judiciales, marcan todo. Marcan para fiscal, para juez, para, no sé, contralor de cuentas, no sé qué, para camarista. Y si hay para ministro de corte, va a marcar también para ministro de corte. La pregunta es, ¿hay vocación? Porque mira que como defensor tenés que pensar de una determinada manera. Mira que como fiscal tenés que pensar de otra manera y como juez, ni qué decir, también pensar de una manera diferente. Porque cada uno tiene una misión diferente, un ethos diferente. Pero sin embargo, acá concursamos para todo, marcamos todo. Entonces, un primer elemento que está faltando en las generales de la práctica cotidiana en el mundo judicial es justamente la vocación, que forma parte del ethos. Lo mismo pasa con la docencia. En muchas partes, en muchos lugares, vas a escuchar que te dicen, che, estudiana para ser profe, ese primerito a estudiar, porque ese te va a dar más laburo rápidamente. Y mientras estudias para profe, o sea, mientras trabajas como profe, después puedes dedicarte a estudiar lo que realmente te gusta. La salida laboral es más rápida. Y cuando no es lo tuyo, te va a causar frustración, te va a causar molestia, te va a causar limitaciones, no te va a gustar pensar fuera de la caja. Entonces, parte del ethos y decir, yo quiero ser intendente, pregúntate primero, ¿tenés la vocación, tenés la cualidad suficiente para decir, me gusta gobernar este municipio? Volvamos otra vez al origen. Conócete a ti mismo. ¿Dónde gustás pela ya? Pues allá. Allá gustanio. Amba, dónde ya por ahí pecharon. No, hubo los amigos me hablaron, será. Y
no puedo fallarle, vos sabés que estoy contra la espada y la pared, ¿sabes? Porque a él le gusta pa, pero la muchacha pues me dice que puedo hacer. Y la familia me apoya también, Hugo. Pero donde Gustavo, no, él le gusta página. Anilla Popeya, Anilla, es que cada otra cosa de que actúa ya puedan de gustar. Anilla, vas a romper con una de las bases de disfrutar de la vida, que es hacer lo que a uno le gusta. Y lo otro, de allá y cuál se por tapande o se va a ir, porque de ella como hay con ganas. Competencia técnica, de pa y cuál, ella para administrata. Saquere cota 200 funcionarios. De 200 funcionarios, cota vagina, de 200 funcionarios de cota vagina, cota vagina, 200 funcionarios, por lo menos 120 funcionarios, doy que ni escuela, ¿ve? Un mío, hoy qué ojo, cada intendente hoy upía o contratar PTI, o coin, o japu. Hoy qué ojo, sin título, sin nada. Maneja cuatro para su pecuera, saque de cotas, 120, donde que estudio, pero y quema. Ahorita de cajero, ahorita de administrador, ahorita de portero, ahorita de atención al público, ahorita de limpiador, ahorita de atención al estacionamiento. Y que tú te vas a controlar su país. Saque de cota 50 por lo menos, cota 50 por lo menos, y nada, 50 por lo menos, y nada, cota mitad y juventud. Mitad cuña. Ambas te copa, va a manejar cuatro vainas. Por último, de cota o mío pensaba, porque castó este ahí está en la red, el de IA o mi inteligente a manejar, ¿a qué? ¿Y tal? ¿Ñarandúa? ¿Y tú ya? Ahí pues juega la función pública. Ore, ¿cómo a tiempo de función pública y mañoso? Y güey. Ore, ¿cómo hay? ¿Cuál es esa para manejar hasta las necesidades de su cargo? ¿Entendés? Competencia técnica para la administración de los recursos con los que uno va a contar o con los que no cuentan. Presupuesto cero, dice allá. Bueno, presupuesto cero. Allá, pota lo mío, máxima autoridad. Ah, competencia técnica. Hay cuamba, esa para allá, pota. Bueno, ya esa. Compromiso social. Ejemplo, mañana yo pisé de fiscal. Y no, a mí me gusta, yo poder hacer justicia, etcétera. Y además, después de fiscal voy a poder concursar para ser juez en Anomina. ¿Pero para qué es lo que es ser fiscal? ¿Para ser juez? Sí, porque es más fácil pues, después de ser juez. Compromiso social. ¿Qué? ¿Querés servir como fiscal o querés servir como juez? ¿En qué servicio es lo que querés estar? Y por último, responsabilidad ante el pueblo, ante aquel a quien uno presta servicio. Ese es el ethos, o sea, esa es la forma de ver y de manera de ser de un funcionario público integral, cualquiera sea el cargo que ocupa. Como les dije, les di como ejemplo ética al trabajo de esta persona que le dijo, usted se encarga del basurero, de la basura que produce nuestra comunidad. Y se encargó y trabajó y desarrolló productos para la empresa para que ésta pueda comercializar y a partir de la basura producir ganancias. Vocación, competencia técnica, compromiso social, responsabilidad ante el pueblo. Bueno, para ir cerrando nuestra jornada de hoy. La ética profesional, entonces, es
aquello que forma parte del ser humano y el deber ser profesional. La deontología, sin embargo, es el conjunto de reglas escritas, de normas, que regulan una forma de ser o de ejercer una profesión o una función pública. La ética profesional es universal. Son principios aplicables a todas las profesiones del mundo. La deontología es particular, es para cada uno. Es cómo debe ser un abogado, cómo debe ser un profesor, cómo debe ser un político. La razón práctica y la tradición filosófica forman parte de la ética profesional. El otro está basado en códigos, en normas que regulan. Entonces, gente, cuando hablamos de la ética y del ethos, una nueva palabra para hoy, el ethos profesional, hablamos que la ética no es un límite a la libertad profesional. Es una condición de posibilidad. Es decir, es lo que debe estar antes, lo que debe preceder al ejercicio profesional y luego acompañarlo, pero debe estar antes. Cuando voy a tomar la decisión de ser líder y competir como, con derechos políticos activos para ser electo como funcionario del Estado. Esa es la ética y esa es la visión de esta tercera semana que tenemos en el marco del curso de la IPEL. Espero haber aportado algún dato interesante, espero haber aportado alguna idea importante para cada uno de ustedes y por sobre todas las cosas espero haber compartido mis sueños, mi experiencia, mis ideas, buscando un Paraguay mejor a partir de ustedes, señoras y señores líderes de una comunidad sumamente compleja. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana, ¿sí? Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, Jessica. Gracias. Bueno, chao, chao.